¿Cómo están? Yo soy Julita Martínez y estoy en perimenopausia. Y yo soy Caro Palacio y estoy en perimenopausia. Juli, tengo que confesar que la invitada de hoy le monté la perseguidora. Nos vinimos hasta Manizales a buscarla. O sea, literal, está en este momento los de Caldas jugando y aquí nos vinimos nosotras a perseguir a Lina. Y la estoqueé en redes y le escribía DMs como una loca. Y estoqueamos a las pacientes, o sea, sí, les hicimos la Bueno, perseguidora. Sí. Bueno, no, está bien, esa es la primera confesión, te montamos la perseguidora. Eso está muy bien, me encanta. Estamos hoy con la doctora Lina María Zuluaga y queremos que te presentes tú misma, que nos cuentes quién eres. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por la invitación. Me llamo Lina María Zuluaga, soy de Manizales, nacida, criada, estudiada y aún vivo en Manizales. Ya voy para los 40 años. Soy ginecóloga de la Universidad de Caldas y me enfoco mucho en la parte laparoscópica, o sea, cirugía mínimamente invasiva, dolor pélvico crónico, y obviamente a medida que me van pidiendo los requerimientos las pacientes, pues nos hemos metido en otras ondas y ahorita le estamos dando mucho a la parte pues funcional, estética, regenerativa y bueno, en fin, un montón de cosas. Bueno. Y muchas gracias nuevamente por la invitación acá, esperando y por perseguirme. que me cojan a quemarropa. Buenísimo. Lina, yo te quiero contar un poco por qué razón llegamos hasta acá y por qué razón arrancamos con este proyecto, que para nosotros era muy importante, sobre todo tener una persona como tú que nos pudiera explicar desde un punto de vista médico en dónde estamos nosotras. Cuando yo arranqué hace un año, empecé a buscar por todas partes qué es lo que me estaba pasando, porque yo sentía que no era yo sentía que estaba completamente desubicada, me sentía muy rara. Empecé con una cantidad como de síntomas en donde me fui a hacer absolutamente de todo, con todo tipo de médicos, de médicas, buscando qué era lo que estaba pasando. Y resulta que a nadie se le ocurrió decirme, ¿usted cuántos años tiene? O ¿usted tiene histerectomía o no tiene histerectomía? ¿O qué es lo que está pasando con usted? Sino que me hicieron millones de exámenes. Y un año después llegué donde un ginecólogo y me dijo, yo sé que usted qué tiene. Usted está en perimenopausia. Hágase estos exámenes y vamos a revisar usted cómo está y en hormonas cómo está. Efectivamente me hicieron los exámenes, perimenopáusica bienvenida, me dieron todo mi arsenal de hormonas, suplementos y demás, yo me los tomé y al otro día dije, la vida es muy bonita, esto vale la pena, o sea, vale la pena vivir. Entonces, un poco lo que te queremos contar es que nosotras llegamos a la conclusión de que valía mucho la pena hablar sobre esto, que hay mucha información, sí, pero hay mucha formación en redes sociales, pero también qué pasa con la información, la educación que tuvimos. De alguna manera creo que nos prepararon, no sé si prepararse era la palabra, pero nosotras ya sabíamos que la menstruación iba a venir. Nosotras sabíamos y teníamos que gritar que era algo claro, que veíamos la sangre y que algo estaba pasando. Pero la perimenopausia, yo no recuerdo nunca que alguien me haya hablado de esto, de alguien me haya hablado de lo que iba a pasar. Y sobre todo no recuerdo que para mí sea claro todos los síntomas que existen, sino que para mí era el bochorno y ya. Eso es lo único de lo que sufren. Y resulta que no. Entonces, como queremos preguntarte a ti, ¿por qué ese silencio? ¿Qué es lo que está pasando que nos quedamos como en ese tabú? Pues mira, yo pienso, te lo voy a responder como médica, como mujer, como no sé, como colombiana, bueno, no soy practicante católica, pero pues se supone que me creo en la religión católica. Creo que eso es una mezcla de un montón de cosas culturales. Okay. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos crearon para tener hijos, para tener familia, entonces pienso que la mujer, no ahora, pero desde el pasado, ha tenido una posición un poco sumisa. Y la posición de la mujer, inclusive en la salud, ha sido un poco sumisa. Nosotras nunca decimos que nos duele y normalizamos muchas cosas. Y no te hablar de la perimenopausia, normalizamos el dolor con las relaciones sexuales, normalizamos no tener deseo sexual. Una mujer no puede tener deseo sexual porque la van a encasillar en algo que la culpa no quiere. Claro. Entonces yo creo que desde ese mismo punto, que desde la sexualidad hemos sido un poquillo mentalmente reprimida, creada desde la represión, creo que eso se ha visto reflejado en estas cosas. Uno no dice, hay mujeres que normalizan tener dolor con la menstruación, por ejemplo, o tener sangrados menstruales abundantes. Y también creo que de pronto hemos caído en manos de médicos que tampoco saben, porque es que muchas veces uno no se las sabe todas.
y a uno le da pena decir que no sabe. Entonces uno dice, ah, no, eso es normal, o le clava el síntoma a otra cosa. Claro. Si uno no sabe, pues yo no puedo quedar bruto. Pues ¿cómo? Porque si yo pierdo credibilidad, entonces no va a volver donde mí. Entonces yo no, y yo lo hice inclusive cuando era muy chiquita, no con cualquier síntoma de otra cosa, yo no sabía, listo, yo no tengo que ir a estudiar dolor de cabeza, no sé qué, le mandaba unos exámenes, pero yo me imponía, pues me inquietaba por tratar de resolverle. A veces hay médicos que no lo hacen, ¿cierto? Entonces, como le dicen a uno que es normal, entonces la paciente que dice, ah, eso es normal. Y me lo tengo que aguantar. Exacto, entonces Además, es otra cosa. Y más el boom de las redes sociales, ya nosotros no tenemos un déficit de información, sino que estamos hiperinformados. Exacto. ChatGPT, Google no sé qué, y la gente busca, pero es que aún así no sabe dónde buscar. Entonces, en ese boom de tanta información, también creo que los médicos hemos vuelto a cumplir un rol importante, porque los pacientes, aún a pesar de otras herramientas, pues nos siguen buscando, porque a la final van a llegar a la conclusión de que tengo demasiado, pero no sé qué hacer con esto. Entonces, es importante buscar médicos. Nosotros, no, como no nos las sabemos todas, como les dije, pues uno trata de enfocarse en ciertas cosas para ser muy bueno en eso. Pero a veces pues hay que buscar un poco más, porque no todos van a darnos esas respuestas. De acuerdo. entonces, para aclarar y, digamos, poner la información de una manera precisa para las personas que vayan a ver esta entrevista, ¿cómo podemos definir la perimenopausia? Bueno, la mujer es un ser dinámico a lo largo de su vida. Desde que somos bebés, nacemos con una carga reproductiva que se llama la carga ovárica. O sea, nacemos con los óvulos que vamos a tener el resto de nuestra vida. Los óvulos siempre han estado directamente relacionados con la fertilidad. Entonces uno dice, óvulos, embarazo, bebés. Ya, uno no piensa más nada. Pero resulta que el óvulo viene en un folículo y ese folículo tiene un jugo hormonal. Entonces ya hay que aprender que la vida reproductiva va a estar ligada sí o sí a la vida hormonal. Entonces tenemos una vida, entre comillas, finita hormonal. Entonces va a haber un momento en el que la vamos a iniciar, pero también va a haber un momento en el que la vamos a terminar. Obviamente está asociado a envejecimiento, pero es que uno está envejeciendo desde que se juntaron las dos células, sino que uno no lo asocia desde ese momento. Entonces, como es un proceso donde hay una transición hormonal y hay un envejecimiento, pues inmediatamente ya está marcado con que la menopáusica vieja ya no sirve para nada, porque ya no puede tener hijos. Entonces, también creo que ese concepto le ha creado a la mujer una mella en su cabeza y en su corazón y tiene miedo de llegar Un allá. estigma social, Exacto, entonces, además. y se ha usado muchas veces hasta menopáusica, entonces también la palabra menopáusica también tiene una connotación un poco ofensiva, porque entonces tú sientes que, o sea, que porque lloraste y no sabes qué te pasa, o estás muy irritable, o ya no duermes bien, o sientes un montón de cosas, entonces a la menopáusica mi mamá que es insoportable. Entonces uno inclusive así se lo dijo a su mamá cuando uno era adolescente, entonces claro, entonces un estigma de marica, estoy envejeciendo, ya no puedo tener hijos, ya soy una inútil, sí. ¿Cierto? Ya no sirvo para nada. Exactamente, entonces creo que también de ahí radica el hecho de que a uno como mujer le da miedo, saber, uno como ser humano evade lo que le duele y aplica para todo en la vida. Y creo que eso ha sido una evasión inconsciente de entender que todo el mundo va para allá. Entonces me parece muy importante, digamos, en mi rol como ginecóloga, pues explicarle a la gente. Entonces para mí muy fácil, porque como yo soy mujer, le digo, fresca que todas vamos para lo mismo. Todas vamos a llegar. Sí. Sería muy injusto que yo llegara y usted no, ahí sí yo me pondría brava, pero pues hasta las supermodelos, las viejas más lindas de Hollywood, todas vamos. Esa es una pregunta que yo tenía, Lina María. ¿Todas vamos a llegar? Todas. O sea, ¿hay alguna mujer que no le dé menopausia? No, a todas. No. Útero igual menopausia. Es un estado fisiológico. Ok. La menopausia está asociada al déficit, al cierre de la vida reproductiva y al cierre hormonal. O sea, se acaban los folículos, ya no hay hormonas en el cuerpo, vienen unos cambios. Ok. La edad de la menopausia y de la perimenopausia es algo muy variable. Entonces eso va a depender de muchas características, entre ellos obviamente la parte genética. Nosotros las latinoamericanas, por tener esta mezcla genética que somos español, con indio, con negro, con sambo, con no sé qué más, al tener una mezcla tan amplia genéticamente, somos las que primero entramos en la transición perimenopáusica.
El pico más o menos es a los 47 años, ¿sí? De menopausia. De menopausia. Las que más tarde entran son las asiáticas y las europeas, ¿sí? Ok. Pero básicamente nosotros somos las primeras pues, en enfrentar esta situación. La peri, O sea, tercer mundo y las primeras en entrar en menopausia. obvio, nos ¡Qué robaron el combinación! oro. O sea, como que dividieron y dijeron a ustedes. Nos robaron el oro, Ok. también las hormonas. Exacto, muy bien. Nos robaron el oro y después las hormonas, muy bien. Entonces, todos los cambios que ocurren previo a ese año de ausencia de la menstruación, o sea, la menopausia, ¿cómo se define médicamente? Se define como el tiempo en el que la mujer cesa de menstruar 12 meses seguidos. Ahí ya estás en menopausia. Eso es menopausia. Listo. Todo lo que está antes es la peri. Ya, fin. Ok. Pues, fin. Pero la peri arranca ¿desde cuándo? ¿O cuántos años en promedio? Porque algunos dicen que son 5, que son 8, que son 10 años antes. Los voy a preguntar así. ¿A qué edad entran las niñas en la menarquia, que se llama la primera menstruación? ¿A qué edad le viene a una niña la menstruación? Sí, es A muy mí me vino a variable. los 12. Sí, a mí a los Pero 13. tengo niñas 13. de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Desde los 15. 8. Sí. Entonces, la respuesta sigue siendo, Ni no idea. lo sabemos. Ujú. Hay unos tiempos, pero personalmente pienso que los tiempos son arbitrarios. ¿Por qué? Porque Ok. cada mujer es un mundo diferente. Y O es sea, un cuerpo diferente, todos claro. somos cuerpos diferentes. Primero, genéticamente somos distintas. Ujú, Y tú y yo podemos ser gemelas, ujú. genéticamente iguales, pero esa exposición de esos genes al ambiente, al estilo de vida, a la nutrición, a un montón de tóxicos, esos genes se van a comportar distinto. Ok. Entonces, también depende mucho de yo cómo viví mi vida. Lo que pasa es que como a mí nunca me dicen esto, y como yo soy joven y adolescente y todo lo puedo, entonces en esa época uno tomaba 3 botellas de aguardiente, el otro día levantaba nítido y salía a trabajar sin problemas. Ahora ¿Quién hacía eso, uno Lina toma un María? cuarto y el guayabo dura 10 días. Pues, ¿por qué? Porque el cuerpo cambia. Y entonces yo como expongo mi cuerpo a ciertas situaciones, pues voy a enfrentar de manera distinta. Y es una cosa importante que las mujeres que nos estén escuchando, que tengan niñas o las más jóvenes, deben entender que lo que uno cultiva ahora es lo que va a recoger después. Entonces yo no he vivido una vida de joven juiciosa, allá la va a pagar caro, Me las va a cobrar el cuerpo, Claro. literal. muy costoso. Sino que cuando ya llegan allá, y he tenido pacientes que pues yo les cuento, les hablo, les explico, ay doctora, eso ya para qué, si ya qué. Entonces me parece muy triste la resignación de aceptar esto. O sea, hay que aceptarlo, sí, hay que verlo desde algún punto de vista, puede ser con resignación, pero uno puede resignificar la situación de una manera completamente distinta, porque la resignación me parece que es una palabra un poco negativa. Ajá. Hay que resignificar la situación y esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque Ujú. no, ya no tenemos 20 años. Sí. Entonces es importante eso. Entonces la peri puede ser un periodo, se llama un periodo de transición. Es Ujú. una transición en cuanto yo venía de la vida fértil hasta cuando me llegue ese año. ¿Cuándo será? No lo sé. Puede ser 3, 5, 8 años, 10 años, eso pues depende de lo que les acabo de decir. Vamos a suponer lo que dicen los libros, que es más o menos 5 años. Ujú. Generalmente el diagnóstico de la perimenopausia es un diagnóstico clínico, que es un diagnóstico clínico basado en signos y síntomas. Fin de la historia. Signos y síntomas. Así. Ok. Cuando yo les diga la palabra es algo clínico, clínico para los médicos es signos y síntomas. O sea, Ok. lo que tú sientes y lo que yo como médico te veo físicamente. Y ya. Ok. Uno a la hora de hacer un diagnóstico en medicina, el paciente va con unos síntomas. Mira, tengo un dolor, tengo fiebre, tengo tal. Entonces uno coge esa información, analiza, mira con esa información qué puede ser lo que le esté pasando y uno va y lo examina y busca signos de una enfermedad que uno sospeche por lo que tú me dices. Ujú. Eso es la clínica. Los paraclínicos son laboratorios que van a ayudar a corroborar lo que yo ya estoy casi segura por clínica. Ok. Cuando yo estudié medicina, y creo que ahora se sigue aplicando, nos decían el 80% del diagnóstico lo hace con el interrogatorio y el 20% lo va a hacer con el examen físico. O sea, yo cuando voy a examinar a un paciente, realmente es que yo ya prácticamente estoy casi segura de lo que tiene, sin ni siquiera haberle hecho un examen, ¿sí? Ok. Los exámenes de laboratorio me van a ayudar, es porque de pronto de lo que yo vi estoy entre 2, 3 cosas y yo ya sé qué exámenes pedir.
inclusive qué imágenes pedir. Por eso a veces me da, ¿por qué no me hace una resonancia de pies a cabeza para que me mire qué tengo? No, no funciona así. No se puede. Una resonancia es una imagen que no me va a arrojar nada. Ok. Entonces, a veces, eso es innecesario. En la peri, es muy necesario hacer laboratorios, no es necesario. Entonces, ¿por qué? Porque si el primer signo que la mujer va a ver de perimenopausia va a ser un acortamiento de los ciclos menstruales. Entonces, si la mujer no está bajo ningún influjo de medicamentos anticonceptivos ni ninguna hormona, pues para planificar, y está menstruando cada mes, normalmente pues lo ideal es uno saber como cada cuánto la llega, ¿cierto? Eso también varía un poco de mujer a mujer, pero vamos a utilizar el precario 28 días, ¿sí o no? Que cada 28 días uno le llega la menstruación. Resulta que en peri, a los 40, 42, ya no es cada 28, sino cada 25, o cada 23, o cada 20. Me está viniendo cada 22 días, es tan raro que me está viniendo más seguido. Es el primer signo. La mujer se da cuenta cuando se le empiezan a cortar los ciclos menstruales. Ese acortamiento también tiene una duración variable en el tiempo. Por ahí empieza a saltarse una menstruación, 2 menstruaciones, empieza con una irregularidad menstrual. En los periodos en los que no le viene el periodo, o sea, bueno, valga la redundancia, que no le viene la regla, que no está sangrando, va a haber síntomas. ¿Qué síntomas? Hay una lista infinita, pero vamos a hablar de los calores, que son los síntomas más frecuentes. Entonces, generalmente son unos bochornos que van en oleada, suben generalmente a nivel central me refiero al tronco, sube y cuando va jugada en sudor, generalmente manos frías y generalmente son nocturnos. Y una está durmiendo delicioso y la despiertan los calores. Entonces los calores, como son en oleadas y por momentos, pierde la calidad del sueño también mucho, porque no solo, bueno, también tiene otra explicación hormonal, pero en muchas también las oleadas de calor cuando son nocturnas no la deja dormir, porque se cobija, se descobija, abre la ventana, cierra la ventana, el marido no la deja dormir, me quito la ropa, me la pongo, tomo agua a 3 de la mañana y nada, se levanta a las 5 a hacer su vida y ya es destruida. O lo levanta uno las ganas de ir al baño. A mí me pasa eso, que me levanta las ganas de ir al baño y yo decía, pero ¿en qué momento? ¿Por qué no puedo dormir derecho? Entonces, lastimosamente, inclusive yo que apenas voy para los 40 años, yo ya veo cambios en el patrón del sueño. Uy, yo ya empiezo a ver que 3 de la mañana. No, y sin aguardiente. Horrible. Entonces, uno empieza a ver. Entonces, ¿qué empieza a pasar desde antes? Desde antes que yo empiece a tener la irregularidad menstrual, inclusive el acortamiento de ciclos. En el ciclo menstrual, vamos a volver a los 28 días. En el día 1 al 7, viene el sangrado menstrual, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el día 1 a 7, 14, 28. Son las cifras importantes que tenemos que tener en la cabeza. Ok. Cuando yo estoy menstruando, o sea, ya se acabó menstruando, es que sale un tejido llamado endometrio, que es donde crece la menstruación. El endometrio está dentro del útero. Ok. Es un tejido que responde a los estrógenos y a la progesterona que haya en el cuerpo. En fin. Ese estrógeno y la progesterona la produce el ovario. Okay. En el folículo donde yo les decía. Entonces vamos a suponer que el ovario es una canasta de huevos y cada huevo es un folículo. Okay. Entonces el huevo, vamos a suponer que la yema es el óvulo y la clara es el jugo hormonal que tiene estrógenos y progesterona. Okay. Listo. Entonces, cuando yo empiezo el ciclo menstrual, mi cerebro libera una hormona que se llama la FSH, folículo estimulante, que como su nombre le indica, estimula ¿qué? El folículo. Entonces ya va atrás, llega por la sangre al ovario y empieza a estimular el folículo. El folículo tiene un periodo de crecimiento que se llama la fase folicular. Vamos bien, ¿no? Sí. Los de producción les voy a hacer examen apenas termine esta conversación, ¿oyeron? La fase folicular, o sea, del 1 al 14, o sea, antes de ovular, es la primera parte del ciclo donde yo libero estrógenos. Ok. Entonces, cuando yo empiezo a liberar estrógenos, salgo de esa menstruación, que el dolor, que la destrucción, que la pérdida de la energía, y lo como le dé a cada una, uno empieza a tener pico ya de estrógenos. Entonces ahí es cuando uno se siente vital, con energía, con ganas, más alegre, se ve divina. Listo. Que es ahí cuando uno tiene que salir a vender. A comerse al mundo. A comerse al mundo, entonces ya empieza a subir y uno ya bien entonces el endometrio se va nutriendo de ese estrógeno, listo. Llega el día de la ovulación, que sería más o menos en el día 14, donde hay un pico marcado de estrógenos en la sangre, entonces usted está más linda que nunca.
¿Por qué? Porque uno primitivamente tiene que estar atractivo para pues, que un hombre lo fecunde a uno. Entonces el deseo sexual está más elevado. Listo, porque genéticamente pues estamos hechos para procrear. Entonces uno ya hormonalmente tiene más deseo sexual porque pues esos días son los que de pronto uno logra un embarazo y ovula. O sea, ese huevo que yo les venía diciendo que ya está grande, tin, se rompe y sale la yemita buscando de pronto el espermatozoide que lo fecunde y se forme un bebé. Ok. Resulta que ese mes no pasó nada, no hubo espermatozoide, no se fecundó, pero pues igual el tejido del útero se está preparando pues para recibir este embrión que de pronto se fecundó. Entonces ahí el juguito hormonal cambia y pasamos a una fase que se llama la progesterona, donde ese folículo va a liberar más progesterona que estrógenos. Ok. O sea, donde venía el óvulo. Ajá. Todo ese tiempo ese está en el ovario ahí liberando sus hormonas. Entonces las hormonas suben en sangre lo suficiente que le dicen al cerebro, no mande más folículo estimulante, que ya llegamos al tope. Entonces la folículo estimulante va bajando. Por eso somos como un... Resulta que, listo, como no hubo fecundación ni nada, las hormonas en sangre bajaron. ¿Por qué? Porque el folículo ya se absorbió. O sea, se muere. Y el endometrio, que es el tejido del útero, pues deja de recibir hormonas. Entonces dice, aquí ya mi trabajo finalizó, se descama en forma de menstruación y vuelve otra vez el ciclo a empezar. Entonces, cuando ya estamos en este periodo, los 40, 45, ya dependiendo, pues, no quiero poner una edad, pues, porque no quiero que las mujeres se lleguen como, ya llegué a los 40, ya llegué a la perimenopausia. Eso es más Porque por los también puede cambios ser que uno ve. antes. Sí, claro. Tengo pacientes de 27 años en menopausia. Wow. De 27 años en Sí, claro. menopausia. No. Cosas, problemas genéticos que les entran falla ovárica prematura. Entonces, por eso les digo, no pongamos una edad que me parece muy arbitrario. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como hay un acortamiento de ciclos, ¿qué pasa? El cuerpo lúteo que producía la progesterona se acorta. Entonces, la progesterona va bajando en sangre. Eso explica los cambios en el sueño. La mujer al perder progesterona ya no duerme tan bien, a veces retiene más líquidos. Bueno, hay un montón de síntomas que lo explica la baja de la progesterona. ¿Por qué? Pues porque ya uno va fallando, el folículo no es igual. Y ya cuando no hay la suficiente ovulación porque el ovario ya se quedó sin huevos o ya tiene muy poquitos huevos, pues el cerebro empieza a mandar más oleada de FSH pues para que se ovule cualquier cosa. Se ovuló, pero como él mandó tanta FSH, pues estimuló el folículo y entonces en la perimenopausia ya son esos mismos picos, pero más marcados. Entonces explica, por ejemplo, que a algunas mujeres en perimenopausia se les alborota el acné, por ejemplo. Sí. Entonces ¿Qué se dice? llenan Pero, de acné, pero ¿qué porque es este? la pubertad a los 45. Exacto. ¿Qué es esto? Es por los picos de estrógenos, ¿sí? Entonces, y esos picos de estrógenos, pues así como sube, vuelve y baja. Entonces los estrógenos también tienen acción a nivel del cerebro. Sí. Entonces las mujeres ya como tal somos un cúmulo de emociones normalmente desde que nos coge la adolescencia. Entonces esas mismas hormonas vuelven a la menopausia y ¿qué hacen? Lo mismo que hacían cuando éramos adolescentes, solo que ya somos adolescentes con un poquillo de canas y con pate gallina. Claro. Entonces, acuérdese cuando uno era adolescente. Era un jurgo de emociones que no sabía cómo manejarlas. De pronto uno ahorita ya las maneja un poco mejor, Claro. pero uno no sabía lo que le estaba pasando en la adolescencia. Que es lo mismo que esa parte existencialista que hoy estamos teniendo. La misma vuelta, sino que ya con más años encima. Entonces uno, con más experiencia, no sé qué, no es la misma cosa. Porque hormonalmente uno, pues como ya venía nivelado otra vez, muchos años nivelado, pero otra vez vuelve y lo coge y lo patea. Y adicional, si le metemos el hecho de que uno físicamente no se ve como cuando tenía 15, entonces ya uno se ve los cambios en la piel, ya se empieza a ver canas por acá, ya el pelito empieza a perder brillo, la piel está más seca. Entonces, bueno, eso más los líos del adulto. Porque es que uno ahora entonces la DIAN, ya de pronto tienen hijos adolescentes y que estén... Para los mexicanos, la DIAN es el SAT. DIAN es el SAT. La pensión, la reforma pensional, no va a pensionar, no va a pensionar. Y aparte de todo, si tienen hijos, que este hijo no me salga marihuanero, que mi marido qué, ¿sí me entienden? Entonces, si usted le suma eso, y aparte otro problemilla, aquí uno empieza a ganar peso. Entonces uno va al gimnasio, se empieza a echar barriga. Y uno deja de comer ciertas cosas y nada que se va. Entonces, ya los cambios físicos lo marcan mucho a uno. Y a mí me ha pasado, Lina, y es que en conversaciones con amigas o con conocidas,
pues yo que ya soy consciente porque pues ya tengo los exámenes y todo, y digo, no, ya, perimenopáusica. Y se voltea y me dice, ¿en serio? Ay, no, yo no, para nada. Pues obvio. Pero, si tú le vas y las preguntas, ¿pero usted duerme mal? No, estoy durmiendo fatal. Obvio. No, es que me sale una vez al mes un barrito por aquí, o me están dando unas migrañas, y uno dice como, pero ¿cómo así? O sea, entonces sí hay una desconexión de nosotras como mujeres de entender que esos síntomas están asociados a la perimenopausia y los estamos relacionando con otro tipo de cosas. Eso es lo primero. Y segundo, vuelvo a lo mismo, uno evade y cómo lo niega, ay no, pero pues obviamente a mí no me está pasando eso. ¿Quién quiere decir que asumir de verdad no sé, con entereza que está envejeciendo y esas cosas van a pasar? Nadie quiere eso. O sea, ustedes ven en las canas, se las pinta. Exacto. Ay, vengo Botox, ¿sí me entienden? O sea, uno quiere retrasar lo irretrasable, lo impostergable. Bien. Entonces, no, yo pienso que el mensaje siempre tiene que ser que hay que normalizar las cosas. 100%. Entonces, no, fresca, eso es normal, pues ¿qué más le hace? Nada. La pregunta del millón sería entonces si alguna mujer que esté escuchando eso y dice, uy, 1, 2, 3, sí, como que tengo algunos de esos síntomas, ¿qué tiene que hacer? Bueno. ¿Cuál es el primer paso si tiene sospechas de que ya puede estar entrando en perimenopausia? Bueno, entonces el problema real de la menopausia no es ni la cana, ni la arruga, ni la ausencia de la menstruación. El problema de la menopausia está un poco más oculto. ¿Y es cuál? Como yo pierdo los estrógenos, ya se bajan, pierdo el factor protector cardiovascular de los estrógenos. Entonces, eso sí es lo grave. Ok, otra vez. Los estrógenos tienen un factor de protección cardiovascular. Okay. O sea, los estrógenos en sangre. O sea, cuidan el corazón. Exactamente. Listo. Entonces, los estrógenos en sangre, ¿qué hacen? Cuidan mi corazón de que mis arterias coronarias, que son las arterias que nutren el corazón, estén libres y la sangre pase. Wow. ¿Sí? Adicional, son los que me cuidan los huesos. Son los que me ayudan cerebralmente para lo que es la demencia y el Alzheimer. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, cuando se nos acaben los estrógenos, adivine qué va a pasar. Se aumenta mi riesgo cardiovascular, se me va a aumentar el riesgo de osteoporosis y claramente se me va a aumentar el riesgo de Alzheimer y demencia. Entonces, si yo les digo eso, pues la cana pasa a un segundo plano completamente. Obviamente. O quinto. Exactamente. Entonces, si yo tengo un factor en el que yo estoy perdiendo el efecto protector del estrógeno a nivel cardiovascular, pero adicional es que estoy en sobrepeso, no hago ejercicio, fumo y como mal, pues ese es el combi completo para un infarto. Entonces, por eso las mujeres, una vez entramos en menopausia, se equipara el riesgo de infarto igual que el hombre. Ustedes pueden haber escuchado a un hombre de 40 años que se infarta, normal. Una mujer de 40 años no se infarta. Okay. Pero la de 60, 65 sí se infarta. Entonces, es muy importante que entendamos que no solo el bochorno y que no duermo bien, para eso hay medicamentos. Que lo mínimo que puede pasar es eso. Exacto. O sea, ¿es muy maluco? Sí. ¿Es lo peor? No. Exacto. Lo peor es que si yo estoy en esa etapa y no he hecho conciencia de lo que me va a pasar, como les dije ahorita, la va a pagar muy cara. ¿Sí? Entonces, de ahí radica que no solamente es que yo le voy a quitar los calores a la señora, tengo que insistir en el riesgo cardiovascular. Tengo que insistir en que tiene que perder peso. Entonces, tengo que mirar si es que ella de pronto no está comiendo bien, está utilizando alimentos que no le están ayudando. Bueno, hay que mirar otro montón de cosas. Si no está haciendo actividad física, uno le dice a una señora, bueno, y de actividad física, sí, yo salgo a caminar todos los días. No, hago zumba, no, los aeróbicos, de una vez les digo que eso no sirve. Okay. El ejercicio tiene que ser cardiovascular y fuerza. O sea, hay que ir a levantar pesas. No hay de otra, les guste o no, eso es lo que hay que hacer. Entonces uno tiene que mezclar la zumba, pero tiene que ir a hacer rutina de pesas. ¿Quiere ir a hacer pilates? Hágale, pero le tiene que meter pesas. ¿Por qué? Porque uno también pierde masa muscular. Entonces la vejez y esta parte viene con una cosa más sarcopenia que se llama la pérdida de músculo. Y el músculo, jodidas,
se nos cae la testosterona y se nos cae el deseo sexual. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le mando a una paciente que no tiene deseo sexual? Vaya, haga ejercicio, busque la testosterona en su cuerpo, ahí está, pero cree músculo. Porque también tenemos una sociedad en la que todo es una pasta. Una pasta para la presión, una pasta para la diabetes, una pasta para los calores, una pasta para el deseo sexual, todo es una pasta. Todos queremos soluciones mágicas. Sí, de la noche a la mañana. Y no hay de Con eso. el mínimo esfuerzo. No hay de eso. O sea, hay que hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a la menopausia? Ay, le gustó, no le toca hacer ejercicio. Entonces, yo antes, a mí no es que me trame la idea del ejercicio, a mí, Lina María, no me gusta. Pero pues yo buscaba, no, es que quiero ser flaca y quiero entrar en el bikini. Les digo a los 5 segundos, yo, pues que el que me quiera me querrá gorda de malas. Pero ahorita he pensado en, fue madre, voy a llegar torcida a los 70. No voy a poder llevar la maleta al aeropuerto a los 70. No, yo quiero pasear, yo quiero hacer muchas cosas. Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Le guste o no? A las 5 de la mañana me levanto a hacer rutina de ejercicio. Sí, yo creo que también cuando uno llega a esta edad empieza como a haber motivaciones distintas. Sí, Y es, claro. yo como quiero llegar a vieja, yo de pronto no quiero ser una carga para mi familia, quiero tener independencia, quiero sentirme saludable, quiero poderme tirar con mi sobrina hasta que tenga... Exacto. Sí, o sea, creo que la motivación de alguna manera cambia y ese es el mensaje también, que por eso, pues hoy tantos médicos insisten en que los hábitos van a ser completamente la diferencia con el progreso de los años y que es un conjunto y una sumatoria de muchas cosas, al final de cuentas. De ahí radica lo que es el concepto de la medicina funcional. La medicina funcional es una rama de la medicina en la que lo que estamos buscando es mirar qué es lo que come, venga mucho ultraprocesado, venga mucho químico. Hay muchas cosas que nosotros comemos deliciosas que nos intoxican y nos alteran el metabolismo. Entonces hay que revisar hasta cómo cocina, con qué aceite, con qué olla, con qué agua, todo hay que revisar eso. Hay que mirar cómo se estresa. ¿Quién le pregunta a uno si uno es feliz en el trabajo? Si uno es feliz en su relación de pareja. Porque hay gente que es infeliz y su cuerpo va a hablar desde la infelicidad, pero como vemos a lo mismo uno evade, entonces el cuerpo le va a hablar a uno de otras maneras. Entonces hay que mirar dónde vivo, cómo vivo, mis emociones, mi nutrición, cómo me muevo. Y esos factores van a hacer que uno enfrente una menopausia de una manera o de otra manera. Y esa era mi pregunta también, lo que te quería preguntar a continuación, y es, ya sabemos que sí o sí todas vamos a pasar por esto, puede que algunas con más intensidad que otras, pero si nosotros empezamos a adoptar desde jóvenes un estilo de vida mucho más saludable, esos síntomas, por ejemplo, pueden disminuir. Sí, claro. Digamos que podríamos hacer un hackeo ahí genético y podríamos hasta de pronto ralentizar la aparición de esos síntomas. Sí, claro, sí. Inclusive de la evolución física del envejecimiento. Asumo que tienen amigos de pronto que tengan un poquillo más de edad y ustedes han visto que el que hace ejercicio puede tener 70 años y se ve súper joven. Si esa persona tiene unos hábitos saludables, obviamente el ejercicio no lo es todo, la alimentación es mucho más importante que el ejercicio. Sí. Pero si yo tengo unos hábitos de vida adecuados, y no estoy diciendo que no se coman el heladito el fin de semana o que uno haga un pecadillo de algo, lo que pasa es que cuando uno está juicioso con la comida, ya esas cosas no le hacen falta. Entonces una vez ya, ¿para qué endulce? Pues eso es para qué. Entonces, sí hay manera de mejorar los síntomas, o sea, es algo inevitable. La menopausia es igual de inevitable que la muerte, o sea, de verdad que no. Lo que pasa es que hay algunas mujeres que como cuidan tanto de su cuerpo y de su salud, pues de pronto no les van a llegar los calores, ¿sí? O de pronto no le va a llegar esos cambios en el sueño, porque como el hábito del sueño no solo va a depender de mi estado hormonal, también depende de si yo duermo con pantallas, de si tengo el televisor ahí, de si tomé café a las 9 de la noche, de qué tan estresada estoy, porque si yo estoy pensando en las cuentas, en el colegio de los niños, en la DIAN, ¿en la qué? Bueno, ¿ya cómo se llama? SAT. En la SAT. En el SAT. En que yo no me la llevo bien con mi marido, o que creo tantas, pues ¿cómo voy a dormir? Pero pues más fácil echarle la culpa a la menopausia que solucionar todos esos otros problemas. Entonces, también quiero que, aunque eso también sucede, pues hay que mirar más allá de solo la falla de los ovarios. Hay pacientes que no les duele nada, no sienten nada, un día no vuelve la menstruación y ya. Felices, viven su vida normal. Bienaventurado. Lina María, yo tengo una pregunta.
Yo tengo histerectomía hace 3, 4 años. Ajá. Y cuando yo dije, estoy en perimenopausia, pues muchas de mis amigas que no se han hecho los exámenes, que como decía Caro, tienen todos los síntomas, pero ellas están negadas, me decía, claro, lo que pasa es que como usted no tiene útero, entonces por eso es. O Caro ni yo tenemos hijos, entonces, claro, como ustedes no tuvieron hijos, entonces por eso es. El hecho de no tener útero o el hecho de no haber tenido hijos hace que se acelere la menopausia. No, cero. Cero, ok. Lo único es si en la histerectomía retiraron los ovarios. No lo retiraron. Entonces, si no los retiraron, no va a pasar nada. A veces, Ok. obviamente, el ovario, anatómicamente, la irrigación, o sea, por donde le llega sangre, tiene una arteria aparte, que se llama la arteria ovárica, que lo nutre en un 80%. El 20% restante viene de ramas del útero y las trompas, pues que ya sí se van en una histerectomía. Ujú. Entonces es normal que de pronto 3 meses, 4 meses después de la cirugía, pues haya algo de calores, ¿sí? Porque el ovario tiene que adaptarse ahora a la nutrición solo por esa arteria, ¿sí? Ahora, hay pacientes que a pesar de que les dejen los ovarios, ya le hicieron la histerectomía cerca a la peri, o sea, el ovario ya estaba ahí como falloso. Entonces yo le corto así se hace 20% de irrigación. A algunas si entran en falla ovárica después de la histerectomía, aún dejándoles los ovarios. Pero pues obviamente hay que individualizar cada caso. Lo habitual es que eso no pasa. Lo que pasa es que como estamos relacionando la ausencia de la menstruación a la menopausia, pues como ya le quité el otro, ya entró en menopausia. Y eso no es así. Acuérdense que yo les expliqué la parte del endometrio y la parte del ovario. Lo que pasa es que en esto se llama el ciclo menstrual, pero realmente hay 2 ciclos que ocurren, el ciclo ovárico, que fue lo que yo les expliqué, el huevito y toda la cosa, y el ciclo endometrial, que es lo que pasa en el endometrio, que él crece, y si no, menstrua. Si yo saco el sitio donde crece la menstruación, pero si dejo los ovarios, el ovario va a seguir funcionando. Y sigo teniendo un ciclo. Exactamente, uno sigue con su ciclo ovárico y siguen con sus hormonas en sangre normal. Y cuando sea el día de merecer, pues llegarán los calores y toda esta cosa y ya es la menopausia. Entonces, algo importante que muchas pacientes que tienen histerectomía es que ellas, no, es que cuando me sacaron los 35, yo entré en menopausia a los 35. No es así. Okay. Hay pacientes, por ejemplo, que les hicieron una quimio por algún cáncer de alguna cosa y la quimio fue tan fuerte que hizo que los ovarios entraran en falla. Claro. Y entran en menopausia. Esto es una menopausia. Pero es como una menopausia inducida. Después Exacto. Vuelven otra vez a menstruar. Algunas no. Algunas entran en falla ovárica. Yo he tenido niñas una vez tuve una niña con un osteosarcoma, un cáncer en el hueso, que la quimio fue tan brava, a los 16 años ya estaba en menopausia, entró en falla ovárica. Y no vuelves nunca. No vuelve. El ovario muere. Y muere. Muere con los óvulos y con las hormonas y ya, murió. Okay. Otra causa, no puedes inducir una menopausia farmacológica con un medicamento que uno lo frena, pero esa sí es transitoria. Ok. Sacando los ovarios quirúrgicamente. Y puede dejar el útero, por ejemplo, uno puede sacar los ovarios porque la mujer tiene un antecedente, por ejemplo, familiar de cáncer de mama y genéticamente tiene alto riesgo, que fue lo que hizo Angelina Jolie en su momento. Y dijo, antes de que esto llegue, adiós. Pero es porque genéticamente el riesgo es demasiado alto de hacer un cáncer de mama ovario, entonces se tiene que quitar profilácticamente, pero gracias a Dios no es la inmensa mayoría. O genéticamente yo tengo alguna enfermedad que nadie se haya dado cuenta y resulta que entré en menopausia, lo que les digo ahora, a los 27, 28 años, se fue y no volvió, pacientes de 35, 30, ¿Cuál es el problema? Que hay que identificar a esas pacientes porque así tenga 30, pero los estrógenos se aumenta el riesgo cardiovascular, de osteoporosis y de todo. Y las consecuencias que hablamos que eran más difíciles. Hemos escuchado, leído mejor, que han diagnosticado equivocadamente a algunas mujeres con otras enfermedades, por ejemplo, como indicios de Alzheimer o con cuadros de depresión o trastornos de ansiedad, por un mal diagnóstico de perimenopausia. Esto de verdad, o sea, ¿qué tan real es esto? Porque sentimos que a veces de pronto no hay una correlación tan directa con esos síntomas. Sí hay ahí como ¿qué diría uno? Como un gap en el diagnóstico médico, que eso pueda pasar, que te puedan decir otra cosa y es perimenopausia. Lo que pasa es que, por ejemplo, para un diagnóstico de demencia hay que hacer unos test, lo tiene que hacer un psiquiatra, eso no lo hace un ginecólogo. Entonces, a veces puede que uno sea un poco, no encuentro una palabra en este momento, o ahorita la encontraré,
que sea un poco, o sea, como impulsivo a la hora de decir cualquier cosa, por lo mismo que les dije ahorita, es que uno le da pena decir que no sabe. Ok. Claro, porque a ustedes los entrenaron y los Pa' saber educaron todo. para salvar el mundo y para salvar las vidas. Entonces, vuelvo y les repito, si ustedes van a un médico que les dice, pelada, no sé, y dice, entonces en manos de quién estoy si usted no sabe quién va a saber, ¿sí? Pero hay que saber que uno a veces no sabe. Yo soy muy sincera y digo, no sé qué pasa, pues miremos, hagamos unas cosas, yo voy a estudio, pregunto a otra persona y le cuento, pues, porque uno también tiene que mostrarse como lo que es, como un humano, yo no soy una máquina. Entonces, sí me pasa que eso uno puede ser de pronto muy impulsivo y lastimosamente yo creo que eso uno lo aprende con la experiencia, es que uno no le puede decir la misma noticia a todo el mundo con las mismas palabras, uno tiene que saber leer la gente y cómo llegarle, Ujú. porque uno puede dañarle el corazón a alguien con una palabra y ya la jode, pues ya, Sí, de lista. Entonces, si las mujeres de por sí somos emocionales, si Ujú. tenemos esa oleada de síntomas, yo le digo, sí, es que entró en menopausia, pues jodida, pues ¿cómo se va a sentir? Pues se va a sentir con el corazón roto, ¿cierto? La misma cosa la puedo yo decir con otro montón de eufemismos y palabras y se lo ensalzo un poquito, pues para decir lo que hay, pero ahí se puede hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces, sí, de pronto uno puede abusar de eso, pero de lo que yo más veo que se abusa es de la fibromialgia, por ejemplo. Ok. ¿Usted por qué sufre fibromialgia? ¿Por qué? No, es que me duelen las articulaciones horrible y acá, y me han hecho exámenes, estoy tomando pregabalina y eso no me sirve, eso es perimenopausia. Y yo le pongo estrógenos y se le quita la Wow. fibromialgia. Obviamente hay pacientes que tienen fibromialgia, hay condiciones previas que predisponen a un paciente a tener una fibromialgia y hay que ser cuidadosos, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, como hay tantos síntomas, y pues si yo tengo una señora de 47, 45 años en el consultorio de un montón de síntomas que yo no sé qué es, pues lo más probable es que sea perimenopausia. Antes de yo decirle que es una demencia. ¿Por qué? Pues que lo más obvio es que como es la perimenopausia, porque a todas nos van a dar síntomas, no todo el mundo está demente. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, es más bien que yo le pongo sus estrógenos o le pongo sus cambios, no sé qué, no veo, no mejora. La demencia, por ejemplo, es demasiado progresiva. Entonces, Ujú. en menopausia uno se le empieza a olvidar las cosas. Sí. Uno, Mucho. ay, ¿yo qué le estaba diciendo? Ay, ¿yo a qué venía? Y No sé a qué. mí eso me parece una cosa porque yo ahorita que las oigo, a mí me pasó con mi mamá, que yo decía, tiene Alzheimer. Mi mamá tiene inicios de Alzheimer. O sea, yo le decía a mi hermano y a mi papá, Estoy y preocupada. cada vez estoy preocupada, a mi mamá se le están olvidando las cosas. Y aparecía una noticia diciendo que estaban en pruebas de una nueva medicina para Alzheimer y yo le decía a mi papá, hay que mandar a mi mamá a esta prueba. Y ahora que las oigo digo, pues claro, si yo no tenía ni idea de esto, Sí, claro. pues yo declaré que mi mamá tenía inicios de Alzheimer, mi mamá lo que tenía era menopausia. No, y yo lo digo es que claro, por tu especialidad, la perimenopausia y la menopausia siempre están en el radar. Pero digamos en nuestro sistema de salud acá en Colombia, que la ruta para tú llegar a la especialidad es primero a través de un médico general. Si ese médico general de pronto dentro de todo el panorama no tiene a la perimenopausia como la ecuación, de pronto no le dice a esta mujer que puede estar presentando estos síntomas, oiga, venga, la remito al ginecólogo, sino que la Al manda neurólogo. al neurólogo, a otras especialidades, pensando que de pronto es otra cosa. Es que si uno de especialista no sabe, ahora de Imagínate. médico general. Exacto. Quiero decir que, digamos, cuando yo estudié medicina, yo lo que sabía, por ejemplo, de pediatría fue un semestre cuando hice pediatría en sexto semestre y en décimo 2 semanitas ahí con pediatría, chao, y listo, atienda niños. Entonces yo ya cuando ejercía médico general, y esa dosis como es. Entonces yo llegaba, buscaba un libro, ¿se me entienden? Sí. Entonces, claramente el médico general la tiene aún más dura que uno, Sí, porque claro. el médico general tiene que saber todo y a la final, ¿qué sabe? Nada, porque es muy difícil. Entonces, el médico general, ¿qué va haciendo? Pues a medida que es lo que más ve, hipertensión, diabetes, no sé qué, el man se vuelve duro en Descarte. eso, ¿sí me entiende? Entonces, si todo el mundo está hipertenso y todo el mundo toma droga para la hipertensión, entonces de 10 pacientes que me llegan, 8 son hipertensos, pues ¿yo en qué me voy a volver? Bueno, en hipertensión. Claro. De acuerdo. Claro. Y si la señora me llegó que le olvidó, chao, neurólogo, que yo no sé qué tiene, ¿sí me entienden? Entonces yo creo que ahí hay un mensaje muy importante también para las mujeres que escuchen esto y es, yo creo que uno también tiene que ser responsable de decir al médico y levantarle la mano, oiga, venga, porque usted no me remite también a evaluar de pronto que esta condición pueda ser
perimenopausia. Ujú. Por lo menos que uno como paciente también lo tenga en el radar y también pueda Claro. pedirle al médico. Lina María, ¿uno qué debería hacer? O sea, yo debería llegar donde mi ginecólogo y ginecóloga y decirle, venga, yo tengo estos síntomas. Yo he leído, yo he visto, yo soy seguidora de las perimenopáusicas, entonces yo sé que aquí yo tengo los síntomas. ¿Qué exámenes deberíamos pedir? Levantar la mano para pedir. Pues miren, realmente el examen hormonal, cuando uno mide los estrógenos y la folículo estimulante, es un examen, como les dije ahorita, no es útil y no es necesario. Ok. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, como les expliqué ahorita, que a veces uno ovula y a veces no ovula, Ujú. entonces a veces menstrua, a veces no menstrua. Si yo hago el examen en época en la que estoy menstruando, el examen me va a dar normal. Ok. Y si hago el examen en época en la que yo no estoy menstruando, me va a dar alto. Entonces, voy a decir cualquier cosa. Tú viniste a mi consulta, vimos que no estabas menstruando, yo te mandé los exámenes, tú fuiste a la EPS o a tu seguro, mientras te los autorizaron, te los hiciste, pasan un par de semanas, resulta que por ahí hubo ovulación y te hiciste los exámenes y salieron normales, Ok. que es lo que muy frecuente pasa. Entonces, como hay episodios de ovulación y de liberación de hormonas, esos exámenes realmente no me dan nada. Pues yo sé, está normal, no tienes nada, y tú con de todo, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso los exámenes hormonales como tal a veces no son tan útiles. Eso me son útiles, por ejemplo, si me viene una nena de 27 años, lleva 6 meses sin menstruar, yo ya le voy a medir ese examen, Ok. ¿sí me entiendes? Él me va a servir, el folículo estimulante y los estrógenos me van a servir mucho, digamos, en menopausia. Pero si yo te dije que la menopausia es la ausencia del periodo de 12 meses y Pues te sí. dejo de venir, pues ¿para qué te vas a hacer el examen? Ya sé que Exacto. me va a dar alto, ¿cierto? A no ser que algo en mí o algo en la paciente o que yo ya he visto algo que de pronto me diga, ella no está en menopausia. Porque hay otras condiciones hormonales que me bloquean la menstruación, no me viene. Y entonces hay pacientes que, usted es menopáusica. Pues por lo que les digo de la clínica y mentiras que tenían otro problema hormonal. Ok. Entonces lo importante no es mandarle la folículo estimulante, es mandarle las otras cosas hormonales, examen de tiroides, de prolactina, ¿sí? Ok. Para descartar eso. Como les dije ahorita, lo del riesgo cardiovascular, pues ¿qué exámenes hay que hacer de riesgo cardiovascular? Medirme el azúcar, la hormona, la hemoglobina glicosilada, cómo tengo el colesterol, cómo tengo los triglicéridos, cómo tengo la vitamina D. Ok. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a suplementar. Estás en peri, listo, vamos a hacer, vas a comer vas a hacer ejercicio así, vas a dejar el cigarrillo, vamos a dejarle el licor o lo vamos a dejar. También te va a mandar este examen para el colesterol y para los triglicéridos. Ok. Mira que tienes el azúcar así, entonces ya sé cómo te lo voy a medir. Necesitamos empezar a bajar acá, o te tengo que mandar a un internista, o a una nutricionista, o a un deportólogo. ¿Para qué? Para lo del riesgo cardiovascular. Ok. Que esa parte es muy importante. No quiero medirte la densidad de los huesos, yo quiero saber cómo estás ahora. ¿Sí? El café, la Coca-Cola, el cigarrillo, la falta de ejercicio me puede bajar la densidad ósea. Pacientes que consuman corticoides crónicos porque tienen un lupus o enfermedades reumatológicas, también pueden tener osteoporosis. Yo tengo pacientes osteoporóticas por un lupus porque tomaron corticoides un montón de tiempo a los 30 años. ¿Sí? O sea, no solo la menopausia. Claro. Entonces, la menopausia es importante, sí, pero tengo que mirar alrededor las otras cosas que también van a afectar. Entonces, exámenes, pienso que lo más importante es mirarle el riesgo cardiovascular, los huesos a la mujer, más que medir las hormonas. Pues ya sé que tiene hormonas enloquecidas, por algo está menstruando así, Claro. ¿cierto? Entonces, es importante es eso. En el caso, por ejemplo, de los hombres, y esto es un ejemplo que he dado muchas veces en perimenopáusicas, pero es el ejemplo que para mí es más claro. Todas tenemos claro que los hombres a partir de los 40 años se tienen que hacer el examen de próstata. Y todas tenemos claro cómo se hace el examen de próstata y todos los de aquí de producción tienen claro cómo se hace el examen de próstata. ¿Debería existir algo así en el caso de las mujeres que a partir de los 40 años deberíamos hacer cierto cuadro hormonal o cierto cuadro para empezar a identificar cómo estamos nosotras? ¿O no valdría la pena? Pues a ver, la ventaja sobre los hombres es que la menstruación es un marcador Ok, de marca. cómo está mi estado hormonal. Si yo estoy menstruando cada mes, más o menos por los mismos días, o sea, cada 25, 30 No hay alerta. días, la cantidad normal, estoy estable en el peso. No hay dolor. No hay nada, muy normal. Ujú. ¿A qué vamos a medir las hormonas? La menstruación me está diciendo que todo está bien. Ok. Pero si tu menstruación está irregular,
si yo físicamente te veo el acné, ya muy grasosita la piel, cambios en el peso, cambios en el humor, cambios, o tú estás o muy lábil, llorona por todo, o te emberracas por todo. El marido dice, no me la aguanto, haga algo. No, pero si el marido dice no me la aguanto, haga algo, eso no es una medición, Lina Uy, no, María. pero a veces el man dice, no, yo tengo paciencia, pero verdad, ya estoy hasta acá, ¿cierto? Porque a veces uno ni siquiera se da cuenta qué tan emocionalmente llevado está. Dicen que el 60% de los divorcios pasan en esa época. Los notan son las personas alrededor, Claro. es que uno ni siquiera sabe qué pasa, uno se emberraca, mire, no recogió las medias del piso, no, pero, ¿sí me entiendes? Entonces, pues yo tengo todo eso, me está dando dolor de cabeza antes de la menstruación, no estoy durmiendo bien, hay que mirar, ¿cierto? Entonces, yo no me enfoco solo en eso, yo me enfoco en otras cosas, En todo el total. en todas las otras cosas que yo sé que también pueden afectar eso. Entonces, no, es muy difícil, o sea, es tan difícil como cuando la paciente me dice, yo quiero saber si soy fértil. Va la peor pregunta que me pueden hacer, porque yo decir, no sé, no hay manera. O sea, Tenemos que intentar a ver. entonces pues la única manera es que vaya y pruebe si va a caer en embarazo. Entonces, es un poco difícil Sacar un recetario, sacar como sectorizar eso. Exactamente. O sea, al final es un análisis de muchas variables que O sea, por eso... voy a decir lo que decía un profesor mío, la medicina no es una receta de cocina. Exacto. Entonces yo no puedo coger a un paciente como una receta de cocina. De acuerdo. Este ingrediente, este tiene esto. No funciona así. Hay que individualizar cada caso. Bueno, vámonos a las soluciones. Ok. Podemos tener a la mano después de que ya hemos sido correctamente diagnosticadas. ¿Se puede decir diagnosticadas? Sí. Ok. Hablemos de la terapia de reemplazo hormonal. Ok. ¿Qué es? Bueno, la terapia de reemplazo hormonal pues tiene una fama terrible. Pues yo la amo, me parece que es No, yo el mejor invento de la historia. ¿Qué pasa? La terapia de reemplazo hormonal, bueno, cuando me llega una señora con todo este saco de problemas, porque son problemas, mi trabajo es mirar que no sean otras cosas, tin, descarto, miro. Ok. Como ya en mi cabeza yo ya casi que sé qué es eso, ¿sí? Debo definir si la paciente, uno, es elegible para el tratamiento y dos, si no tiene ninguna contraindicación para el tratamiento, porque yo puedo tener todo para que me lo manden, pero no, tengo un problema que me contraindica el uso del medicamento. Entonces nosotros tenemos como en medicina terapia hormonal y no hormonal, pero vamos a hablar de la hormonal primero, Okay. que es la que más mala fama tiene. Indicaciones. Idealmente, por debajo de los 50 años, yo se lo mando a todas. Por debajo de los 50 años a todas. Ok. Acuérdense de lo de la osteoporosis, lo de la Ujú. demencia, los riesgos cardiovasculares. Entonces, mi trabajo es protegerla en la vejez. O sea, Ok. mi trabajo como médico es adelantarme en el tiempo de qué puede pasar si tú no haces esta cosa. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo ya veo que tienes estos riesgos y que te va a beneficiar este medicamento, entonces lo que yo voy a hacer es tratar de proporcionarlo. Yo tengo que vendérselo. Ujú. Yo te digo, mira, te va a dar cáncer de mama y tal cosa y tal, pues yo voy a tomar eso. Yo ensalzo también un poquillo la situación y uno utiliza una gama la cosa sándwich, entonces le digo lo bueno, lo malo y lo bueno. Ajá, como el Entonces, feedback. sí, Ajá. para que ella se quede con lo bueno. Entonces la terapia de reemplazo hormonal es una mezcla de hormonas, es muy parecida a lo que uno utilizó para planificar en su momento. Lo que pasa es que para planificar se necesitan unas cargas hormonales mucho más fuertes para bloquear la ovulación de un ovario que está dándola toda y mandando muchas hormonas, ¿sí? Ahora es que yo no tengo nada, pero ya fue. Entonces con un poquito tengo. Entonces por eso, aunque la terapia de reemplazo hormonal bioquímicamente puede ser muy similar a la de planificación, no tiene la misma fuerza. Entonces yo le puedo dar una de planificación a una mujer en menopausia y le va a funcionar, pero no necesita una carga tan alta. Entonces para eso está la terapia de reemplazo hormonal. Entonces son medicamentos parecidos, pero primos hermanos. Ujú. Hay muchas mezclas, entonces hay mezclas que me van a ayudar al riesgo cardiovascular, entonces en una paciente hipertensa hay unas mezclas que me van a ir mejor que otras, entonces también tengo que saber elegir la paciente. Si la paciente tiene útero o no tiene útero también me va a ayudar. La vía de administración, entonces hay pacientes que se les puede dar transdérmico, intramuscular, también ya depende mucho del país, pero digamos acá en Colombia tenemos transdérmico y orales. ¿Qué es transdérmico? Transdérmico a través de la piel. Ok. O sea, un medicamento tiene Crema. varias, sí, son como unos puff, como para acá, pero para acá. Okay. Entonces,
Las vías de administración de los medicamentos pueden ser oral, rectal, venoso, parenteral, que es muscular, transdérmico, que es a través de la piel, ocular, óptico, o sea, por cualquier orificio fisiológico, intrarrectal, uno puede poner medicamentos. Ok. Entonces, en este caso, digamos, está la vía transdérmica, que es a través de la piel, y la vía oral, pues, que es la pasta, pues. Ajá. Entonces, hay muchas mezclas que me pueden ayudar. Hay unas mezclas que también mejoran un poquito el deseo sexual. Si el deseo sexual se cayó por la parte menopáusica, porque es otro mundo diferente lo del deseo sexual. Que si no, este podcast va a durar 7 horas. Quédense para ver el siguiente episodio de Deseo Sexual. Entonces, yo realmente ve a la paciente, te da 45 años, un poquillo maluquita, un poquito de síntomas, no duermo bien, yo trato de hacerle los cambios, le mando unos exámenes, pues para mirar cómo tienen sus triglicéridos, miro si necesita una mamografía, porque un cáncer de mama contraindica la terapia hormonal, un problema hepático contraindica la terapia hormonal, entonces ¿cuál es mi deber? Pues mirar que no tenga esas contraindicaciones. Si yo ya le hice sus exámenes y las cosas individualizadas, según sus vainas y su historia clínica, y veo que vía libre, le ofrezco. Vamos a hacer esto. ¿Por qué quiero hacérselo? Porque quiero que mejore sus calores, que duerma por la noche y cuidarle sus huesos. Ah, va, yo me lo tomo, ¿sí? ¿Qué pasa con las que no quieren tomar hormonas? ¿Cuál es el camino? Hay pacientes o que no quieren o que no pueden, así quieran, ¿cierto? Ajá. Entonces, digamos, en esas pacientes, pues lo que yo hago es tratar de echarle mano a la terapia no hormonal. Ok. ¿Cuál es el problema de la terapia no hormonal? Puede que no tenga el mismo poder que la hormonal, El mismo porque efecto. el top es la hormona. Ok. Si la señora no quiere hormona, pues tengo otras cosas para usar. Entonces, hay tipos de antidepresivos y de medicamentos que pueden actuar a nivel central, que aunque son antidepresivos, pues no son para la depresión en este caso, y me pueden ayudar a mejorar los síntomas vasomotores, que son los calores. De pronto le mejora el sueño, de pronto le mejora el ánimo, pero lo que es la sequedad en la piel, en la vagina, todas estas cosas puede que no tenga tan buen efecto, porque la hormona pues hace lo suyo, ¿sí? Claro. Si no la puede tomar, pues porque tenga un cáncer hormonodependiente, un ovario, mama, lo que sea, entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a echar mano a lo otro. Entonces miro si hay que mejorarle el calcio, la vitamina D, pues que igual lo voy a hacer en la que le tenga la terapia hormonal, pero en esta otra con más razón. El ejercicio fundamental, porque si ya no tengo cómo darle estrógeno para que cuide el hueso, pues el hueso también se puede cuidar con el ejercicio, entonces allá hay que incentivarle muchísimo el ejercicio con fuerza muscular, o sea, pesas, para que esa masa muscular libere las hormonas que necesita el hueso para cuidarse también. Le mejoro su alimentación, entonces también por eso hay que armarse de otras herramientas cuando de pronto la hormona no es una opción, ¿sí? De todas maneras, muchos de los síntomas hay que paliarlos. La sequedad vaginal es un gran problema en esta etapa porque entonces, aparte de eso, pues va a alterar su vida sexual, ¿sí? Entonces, qué rico que ya no acá en embarazo porque no hay con qué, pero pues ¿dónde? Si está terrible, la vagina está seca. Entonces, también hay que ayudarle. Y sobre todo que hay que preguntarles, que el médico debe preguntar. La gente no pregunta porque le da pena. La gente todavía le da pena que uno le diga sexo, relaciones sexuales, pene y vagina, le da pena. Bueno, Lina María, ya que estamos hablando y que dijiste la palabra embarazo, tengo una duda. ¿Es posible embarazarse en perimenopausia? La respuesta es sí. Lo que pasa es que va a depender de muchos factores. Teóricamente la mujer va a perder su capacidad reproductiva a los 45 años. Quiere decir que la calidad de esos óvulos no es la mejor para uno embarazarse. Es más común en ese grupo de pacientes que aunque se embaracen, tengan más abortos, tengan bebés con problemas cromosómicos, lo que conocemos como un Down, pero hay un montón de otras cosas. Y pues que claramente un riesgo de un embarazo sea muy alto, ¿sí? Claro. Hay casos, no es lo habitual, pero pues puede suceder. Ya ahora depende si, por ejemplo, fue espontáneo o fue por un in vitro. Bueno, hay otro capítulo, pero espontáneamente no es lo común. Ok. Ahorita nos estabas hablando de la terapia hormonal y la no hormonal, y nos dijiste algo que me quedó sonando y es la terapia hormonal, es la mala del paseo, es súper impopular. Y creo que es porque en algún momento de la historia alguien decidió que tenían unos efectos adversos bastante complicados. Okay. Y creo que muchas mujeres han tenido resistencia a la terapia hormonal. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Hace muchos años, más o menos 2002, se hizo un estudio que es el más conocido de hormonal en ese momento, que se llama el WHI,
en el que era una iniciativa para mirar pues la terapia hormonal. ¿Qué pasó en ese estudio? En ese estudio se cogió literal a todo el mundo, entonces no se discriminó edad, enfermedades de base y un montón de condiciones. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Pues un montón de reacciones adversas, muertes, trombosis, cáncer, que claramente dañaron los resultados del estudio. El estudio se tuvo que interrumpir porque se identificó que el beneficio del medicamento que el riesgo superaba el beneficio. Entonces, claramente, pues los medios de comunicación que se encargan a veces de dar noticias de una manera un poquito irresponsable por tener la primicia, pues van diciendo las cosas, la gente se queda con esto y entonces se quedaron con esa idea. Pero del 2002 acá ha pasado un montón de años y han salido cientos, miles de estudios donde han demostrado la seguridad del medicamento. Entonces, lo que yo les decía, ahora hay que saber seleccionar las pacientes. Tengo muchas, pero muchas, son cientos de pacientes con hormonas y efectos colaterales graves, creo que muy contados con la mano, puedo decirlo. ¿Por qué? Porque hay que seleccionar bien la paciente. Dos, claro, como todo medicamento, tiene efectos secundarios. O sea, si usted abusa el acetaminofén, le puede dar una falla hepática. Nadie dice eso. Claro. Y la gente abusa el acetaminofén todos los días. Sí. La gente abusa el ibuprofeno, sangrado digestivo, falla renal, paracetamol, acetaminofén, entonces falla hepática. Claro. El ibuprofeno da sangrado digestivo, baja las plaquetas, daña los riñones, la gente es feliz, se toman eso como si fueran dulces. Claro. ¿Sí? La gente abusa de los antibióticos. A largo plazo es peor abusar de los antibióticos que tomar hormonas. Los antibióticos dañan la microbiota, dañan la función intestinal, la piel. El abuso de antibióticos disminuye la expectativa de vida porque estamos matando las bacterias. Nosotros somos bacterias. Entonces, si la gente supiera todas esas cosas, pues sería mucho más responsable a la hora de automedicarse. ¿Sí? La hormona tiene eso. Como la gente le tiene tanto miedo, pues no la toman. Entonces es una delicia porque la gente no se automedica las hormonas. Okay. Por ejemplo, tú vas y le dices, mira, tengo calores, mi ginecólogo me mandó esto. Entonces tú eras y te lo tomas. Uy, no, qué miedo, yo también voy a preguntar primero. Pero tú le vas al de la farmacia, tengo dolor de garganta, me puedo tomar esta, más le manda hasta inyección, nada, claro. Usted para adentro. Y ahí me parece súper importante eso y que quiero ser muy enfática en la autosuplementación, porque a mí me pasó de ver a una cantidad de gente diciéndome, es que usted a los 40 años ya debería estar tomando suplemento de omega 3 o de magnesio o de vitamina D y yo decía, no, pero espere, pero ¿por qué voy a estar tomando? Porque Pepita me dijo, porque mi tía me dijo, porque mi primita me dijo. ¿Qué pasa cuando nos autosuplementamos? A ver, uno tiene unos niveles de vitaminas en sangre, de nutrientes, de un montón de cosas. Que además el alimento te los da, ¿no? Exactamente. Entonces a eso iba. La mayoría de elementos me los va a dar la alimentación adecuada. Si mi cuerpo está funcionando de manera adecuada, tengo mi microbiota bien, todo va bien, pues para qué vamos a tomar un montón de pepas. Eso no tiene sentido. Ahora, si en sangre vi que tenía la vitamina D baja, que es extremadamente común, esa sí hay que darle suplementación. Entonces la suplementación también depende de, ¿sí? Por lo general, uno no debería abusar de eso. Se van a empezar a llenar, parece un viejito lleno de pepas y vitaminas por todos lados. No, y uno comprando es que pastillero. No. ¡Qué oso! Yo realmente como paciente soy muy antipastas. A mí no me gusta tomar pastas, pues muy rara vez. Entonces, digamos, hay que encontrar otras cosas. Hay una que llaman los adaptógenos, que es la ashwagandha, el shitavari. Son cosas que uno puede, con los que se puede ayudar, fitoestrógenos que vienen en la soya, ¿sí? Hay muchas cosas que están en la comida. ¿Será por eso que los asiáticos se les retrasa? Por la soya. Y por los genes. Además, si ustedes miran de ahora en adelante todo con soya. Si ustedes miran un asiático que come, esa gente que come al vapor y crudo. Y vegetales a lo que da. Entonces, por ejemplo, el riesgo cardiovascular en los asiáticos, ellos no se mueren de infarto, ellos se mueren viejos, ellos se mueren de cáncer. La alimentación asiática es demasiado natural. Claro. Al vapor y vegetales y carnita y proteína. Ellos no comen fritos, ellos no buñuelo, fritanga, eso no. En cambio acá, ¿cómo nos alimentamos? Carbohidrato y grasa al 100. Entonces,
por eso ellos tienen otras patologías diferentes a las que tenemos en este lado del mundo. Y la alimentación es fundamental. Entonces, es la invitación, ¿cierto? A que miremos un poquito más atrás y si queremos evitar tener que tomar hormonas y si hay que tomarlas, pues tomarlas, pues, ¿qué más? O sea, yo a sufrir sabiendo que ahí está la solución, no le veo sentido. El sufrimiento, uno a veces se busca el sufrimiento. Claro. Ahí está la solución. Entonces, pienso que hay que mirar eso. ¿Y quién es el que me va a decir si puedo o no puedo? Pues el médico. Entonces, para eso uno tiene que ir al ginecólogo. El ginecólogo es el médico general de la mujer. Punto. Entonces, la mujer debe tener un ginecólogo con el que se sienta bien, que le pueda preguntar absolutamente todo. Y si no, él sepa a quién preguntarle. Yo tengo condiciones, por ejemplo, hay cirugías que yo no sé hacer o que no me gusta hacer. Yo tengo el personaje al cual mandar la paciente. Vaya que le solucionan. La mayoría vuelve porque a la final uno entiende que uno no es pues un mago, ¿cierto? Entonces, para eso hay que entender que uno también tiene una red de amigos médicos y hay otros profesionales que me pueden echar la mano en esta situación. Y listo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, para las que no quieren tomar hormona, también hay cosas que uno puede utilizar que les pueden ayudar, pero pues con mayor razón sigo haciendo el mismo énfasis que he hecho todo este tiempo, alimentación y actividad física. Y ya 100%. desmitificamos los riesgos de cáncer y todo lo que creíamos en el pasado que podía dar la terapia de reemplazo hormonal. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿En el sistema de salud colombiano hay cobertura para la terapia de reemplazo Sí, hormonal? claro. Sí. Inclusive hace un par de años, el llamado POS, Quedamos pendientes de averiguarles si en México lo hay. el llamado POS, que era el plan obligatorio de salud, tenía un listado de unos medicamentos. Eso es lo que hay y eso es lo que damos. Y uno como médico tenía que mandar otra cosa, era un no POS. Ahora eso ya se abolió, todo está. Ok, qué buena noticia. Entonces, lo que pasa es que no mucha gente sabe eso. Ni siquiera muchos pacientes lo saben, ni siquiera muchos médicos lo saben. Siguen mandando las mismas 3 pastas de hace 20 años. Pero realmente hay todas las opciones de lo que antes la paciente tenía que comprar cada mes por fuera, su entidad se lo puede dar, ¿cierto? Vuelvo y digo, a veces uno le pega a la primera y le da la mejor mezcla y le da la mejor cosa y la paciente mejora, pero puede que no. Y tiene que uno que ir equilibrando. Exacto, entonces las primeras veces que yo le empiezo una terapia hormonal a una paciente, yo la cito muy seguido. ¿Para qué? Para ver que no hayan salido efectos secundarios, que se le manchó la cara, que le dio vena varice, que la araña, que le dolió la pierna, que no sé qué. Eso son cosas secundarias que eso no es nada. Para mí lo más importante no va a dar un cáncer de mama, una trombosis, que eso puede pasar, pero gracias a Dios la proporción es muy bajita. ¿La ¿Sí? suplementación puede dar manchas en la cara? No, las hormonas sí. Las hormonas sí. Ok. Wow, acabo de conectar una cantidad de información en mi cabeza. Entonces hay que saber mezclar las cosas, ¿cierto? Entonces yo la cito, voy revisando, voy mirando cómo va, no me gustó, no me sentí bien, no me mejoró, me dio tal cosa, igual yo siempre digo, empiécela, cómprese una caja, mire 15 o 20 días, si eso no le mejoró en 15 o 20 días, hay que cambiarla, ¿cierto? Entonces la paciente ya está un poquito más educada, pero creo que está también trabajo de uno decir, porque a veces uno, ay, tomes eso. ¿Qué? ¿Yo cómo me tomo esto? ¿Y qué hago? ¿De día, de noche? ¿Lo mezclo, no lo mezclo? ¿Puedo hacer tal vaina? ¿Paro? ¿Va a menstruar? ¿Sí me entienden? Entonces todas esas cosas hay que explicarle, hay que decirle que pronto sangra, entonces tiene que volver, o tiene que hacerle un seguimiento. Claro. Dependiendo de la vía de administración puede haber unas reacciones. Por ejemplo, si es cutáneo, de pronto un rash, o sea, un rojito, que le da alguna alergia en la piel, porque hace los excipientes, que son las mezclas con las que vienen los medicamentos, pues resulta que era alérgica y no sabíamos. O hay terapia oral que puede subir los triglicéridos. Y la señora con los triglicéridos en 500. Y el internista, mándale medicamentos para los Y triglicéridos. por eso mismo creo que es tan importante, porque a pesar de que uno dice que no se están medicando, creo que es muy importante que insistamos muchísimo en no puedes suplementarte sola. O sea, tienes que buscar ayuda profesional para suplementarte. Entonces, de ahí radica que vayamos al médico funcional o vayamos al ginecólogo. ChatGPT sí responde cosas, pero ChatGPT no. Es condescendiente, a todo te dice que sí. Entonces,
también depende cómo tú le preguntes a la inteligencia artificial, te va a contestar. Entonces, la inteligencia artificial es muy útil, yo también la utilizo, pero no tiene la palabra final. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso tiene tanto de largo como de ancho, pero creo que lo más importante es el autocuidado, el saber si hay algo que no me está cuadrando en lo que yo siento, pues debo buscar ayuda, ¿sí? Y probablemente o lastimosamente hay que tocar un poco de puertas antes de encontrar a alguien que le dé con lo que es, ¿cierto? Porque pues lastimosamente las cosas son así. Pero yo pienso que uno no debe desistir. Si uno no siente que algo no va bien, pues alguien me tiene que parar bola, ¿cierto? Entonces también puede ser pues como importante. Y pues nada, pues Y si no, los esperamos en el consultorio de Lina María obvio, Zuluaga. no, tiene que venir. Acá tienen que venir. No, y lo que tú dices, o sea, muy poca gente sabe que desde el sistema de salud también pueden tener acceso las mujeres a estas terapias, entonces, pues sabemos a veces las complicaciones que tiene el sistema de salud, pero tenemos ese derecho, entonces hay que buscarlo también desde, si nos toca tramitarlo por la EPS o como sea, pero busquemos esas terapias. Lina María, nosotros nos gusta finalizar con el ABC. ¿Cuáles son esas 3 cosas que tú dices, esto es lo que deberíamos desde los 35 años empezar a buscar? Si ya nos tomamos los aguardientes, si ya la parrandeamos toda, listo, ya. Ahora a partir de los 35, ¿qué deberíamos enfocarnos y qué deberíamos hacer las mujeres para tener un mejor tránsito en esta etapa? Creo que ya lo había respondido, pero lo vamos a resumir. Exacto. Yo como mujer, ¿cómo quiero llegar, cierto? Entonces, si yo quiero llegar bien, vital, saludable, feliz, pues dieta y ejercicio. O sea, creo que es el pilar fundamental, no solo de la menopausia, de las enfermedades crónicas, del sobrepeso, de un montón de cosas. Entonces, yo debo cuidar de mi alimentación, yo debo ser consciente de qué le estoy metiendo a mi cuerpo, ¿sí? Hay cosas muy ricas, sí, pero son cosas que me van a hacer daño. Entonces, tengo que ser consciente de la alimentación y el ejercicio. Debo ser consciente que me voy a enfermar, o sea, si haga mucho ejercicio y todo, pues hay cosas que van a pasar porque el cuerpo igual va a envejecer. Entonces yo debo escuchar mi cuerpo. Yo creo que uno también tiene que saberse escuchar, ¿sí? Y buscar ayuda cuando uno sienta que algo no está bien, ¿sí? Porque, y dejar de normalizar todo. Yo prefiero que me vengan y me pregunten, ¿venga, es normal esto? Sí, bueno, y se van felices. ¿Sí? Y que no vengan después con un montón de cosas porque postergaron la ayuda, porque todo les parecía normal o porque mucha gente médica les dijo que eso era normal. O sea, yo he diagnosticado pacientes con enfermedades que les debían haber diagnosticado en la infancia en los 40 años, ¿sí? Porque todo el mundo le dijo que era normal. Entonces también creo que es muy importante escuchar nuestro cuerpo y siempre estar convencidas de lo que vamos a hacer. Nosotros como pacientes también tenemos derecho a preguntar cuántas veces sea necesario, si eso me va bien, qué esperar, pregunten qué van a sentir, ¿sí? Porque a mí me parece que o sea, eso está estudiado, la adherencia a un medicamento va a ser mejor si el paciente está realmente convencido de eso y no porque sea impuesto por el médico. Si yo le impongo una cosa a un paciente que no está lo suficientemente informado y educado, la posibilidad de que lo deje es muy alta. Entonces, por ejemplo, si hablamos de terapia hormonal, como les dije, yo utilizo demasiado las hormonas y muy pocas pacientes lo abandonan, porque yo me gasto ahí un rato, pues, no solo convenciéndola, yo no necesito convencerla, porque es que yo no la voy a obligar de que se la tome. Claro. O sea, la que se va a tomar la decisión y tomar de la pasta es ella, ¿sí? Yo debo hacer informarla lo suficiente para que ella se la tome con confianza y sepa que algo va a pasar, pues ya sepa que la debe dejar, ¿cierto? Entonces me parece que el autocuidado con la dieta y el ejercicio, escuchar nuestro cuerpo y ejercer nuestros derechos como pacientes. Nosotros también tenemos derecho a cuestionar al médico, o sea, esto ya no es una cuestión del médico arriba del paciente, nosotros somos iguales, ¿sí? Porque yo también en un momento soy paciente. Claro. Entonces, yo creo que también tenemos que empoderarnos un poquito de nosotros mismos, de nuestra salud y cuestionar todo, un procedimiento quirúrgico, un medicamento, un examen, que pronto nosotros estemos convencidos, porque estamos convencidos, pues el resultado va a ser mucho mejor. Claro. Buenísimo. Lina, gracias. Ay, con mucho gusto. Qué chévere esta charla contigo, que nos hayas compartido tanta información útil. Yo creo que Juli y yo también nos vamos. Creíamos que
habíamos investigado mucho sobre la perimenopausia y creo que hoy tuvimos una clase magistral para llevarnos mucha información y qué rico poderla compartir con las personas que nos están siguiendo. De verdad, mil gracias por recibirnos. Espectacular, pues para otro capítulo, ¿de qué vamos a hablar? El de sexualidad. Sí, de sexualidad, estamos Me listos para la encanta. sexualidad. Muchísimas gracias y como siempre, la idea en las perimenopáusicas es que ustedes tengan toda la información, pero para nosotros lo más importante es su criterio. Tomen toda la información, lo que les sirva, lo que les funcione. Y Lina María Zuluaga está aquí a atenderlos desde Manizales. Claro. Entonces, bienvenidas. Bueno, no, y muchísimas gracias por la invitación. Espero pues volver pronto. Chao. Gracias. Adiós. Chao.